Bueno, pues gloria a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, a pesar de los problemas técnicos que teníamos al principio, gracias a nuestro Señor se puede predicar y compartir su precioso nombre y continuamos con esta serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18 y como siempre, por la gracia de nuestro Señor, estaremos viendo el atributo de nuestro Señor Jesús, que es el Rey de Reyes. Ese es el atributo que vamos a ver el día de hoy, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, que nos comparte su nombre, no para hacer uso de él o para aprovecharnos, simplemente para que nosotros podamos conocerlo, adorarlo, glorificarlo y que podamos darlo a conocer a otros que tengan ese mismo propósito en su corazón, rendirle toda la honra, toda la gloria como el Rey de Reyes. Dice el versículo 36 de Juan 18. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús, si ustedes se están dando cuenta, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, se está refiriendo precisamente al lugar o al espacio donde Él ejerce su señorío, donde Él ejerce su autoridad, precisamente como rey. Y señala que en este supuesto, en este caso, en ese momento en el que se encontraba frente a Pilato, le dice que su reino no es de este mundo, no pertenece precisamente a este mundo. ¿Por qué? Porque si así fuera, sus servidores hubieran peleado para que no fuera entregado precisamente a los judíos. Por eso dice, pero ahora, al final del versículo 36, pero ahora mi reino no es de aquí. Señalando que en un futuro, obviamente, sí estará reinando, ¿verdad? Está reinando nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que va a quedar determinado al final de los tiempos, donde Él ejercerá precisamente todo su reinado, todo su dominio, toda su autoridad, como quien es Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses. Eso es lo que significaría precisamente Elohim. Elohim es el Dios alto, o también el Ayón, el Dios altísimo, o el Shaddai, el Dios todopoderoso, o Adonai, el Señor, el poderoso Dios, o el Dios que es sobre todo, o Gibor. ¿Se acuerdan que son algunos de los atributos acerca del nombre de nuestro Señor que hacen alusión precisamente a el Todopoderoso? No solamente el poderoso, sino el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En el contexto que nosotros vemos en relación a esta cita de Juan 18:36, podemos ver Apocalipsis 19:16 que dice: y en la vestidura y en su muslo, haciendo alusión a ese jinete que está en el caballo blanco, ¿se acuerdan? Dice, tiene un nombre escrito. Ahí está el atributo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace alusión precisamente a estos atributos que mencionábamos, como Elohim, Shaddai, Adonai, Elah o El también, que es el Dios o el Dios Todopoderoso, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, este atributo es el que estaremos compartiendo el día de hoy de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en este supuesto específico, el Rey de Reyes. ¿Por qué Jesús es Rey? ¿Por qué Jesús es Rey? Bueno, ¿se acuerdan que dentro de los discipulados hemos estado compartiendo que uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús es ven? ¿Se acuerdan? Ven, como hijo. Y como hijo es ven Elohim, el hijo de Dios, ven Elohim, pero se acuerdan que también es ven Elohim Meshiach, es decir, el hijo de Dios, que es el Mesías. Y el Mesías hace alusión en hebreo, hace alusión en griego al Cristo.
El Cristo o el Mesías es el ungido. Entonces, cuando se habla de Ben, Elohim, Meshiach, es el Hijo de Dios que fue ungido. Y ungido es como rey y como sacerdote, porque tiene un propósito específico, dar a conocer el nombre, o es el portador del nombre. Entonces, ¿por qué Jesús es el Rey de Reyes? Porque es el ungido que porta, que detenta, que tiene, que le da razón de ser, que sustenta el nombre de Dios, o en quien reside todo el poder. ¿Se acuerdan? Dice en Mateo, me ha sido dado todo el poder, toda la autoridad, y luego envía a los discípulos a bautizar en el nombre. Entonces, ¿cuál fue ese poder o esa autoridad? ¿Se acuerdan? Shem, ¿sí? Bueno, Shem en hebreo, onoma en griego, ¿se acuerdan? Que simboliza o manifiesta o expresa precisamente el poder, la autoridad y el señorío que están radicando, que están inmersos, que están implementados en el nombre de Dios. Shem, el nombre. ¿Se acuerdan? El nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que recibió nuestro Señor Jesucristo, lo dice por ejemplo en Filipenses 2, ¿se acuerdan? Ante el cual se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y todos proclamarán que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el ungido. Y se acuerdan que Romanos 9:5 pues nos expresa perfectamente la idea de por qué, por ejemplo, la iglesia primitiva, incluyendo a Pablo, ellos predicaban a Cristo, predicaban que Cristo es el Hijo de Dios, predicaban que Cristo es el Señor, predicaban que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque dice Romanos 9:5, por ejemplo, que el Cristo es Dios. Entonces ellos predicaban precisamente que Jesús es Dios, que Jesús es ese Yahvé del Antiguo Testamento que ha sido revelado, manifestado en la persona de Jesús, y por eso Él es el Rey de Reyes, como lo estamos viendo ahorita en Apocalipsis 19:16. Viene montado en ese caballo blanco, trae un nombre escrito en su muslo, ¿verdad? También habla de que es el Hijo de Dios, pero también se refiere al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos entendiendo en el contexto por qué el Hijo de Dios es el Rey, es Ben Elohim Meshiach, es el ungido, es el que fue elegido, el que fue designado precisamente para ser el portador del nombre. Y recordemos que esa es la misión, esa es la obra, ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la redención, la encarnación, todas las obras realizadas por nuestro Señor Jesucristo, desde la creación del mundo hasta el juicio, todas las obras tienen su razón de ser en una sola obra, la unicidad de su obra. Y recuerden que está en Juan 17, perdón, versículos 4 y 6 principalmente, o del 4 al 6, donde vemos que está cumplimentada la obra. ¿Cuál es? Manifestar el nombre, que es precisamente el propósito que nos narra en el Salmo 22. Es el salmo que nuestro Señor Jesucristo, en el momento de ser crucificado, entregando su vida, dando su último aliento, estaba cantando. Estaba cantando el Salmo 22. Y si vemos el versículo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces, dice Jesús, todo está cumplido. Es decir, el nombre fue manifestado. En ese sentido, mis hermanos, Él manifiesta su nombre con un propósito: ser conocido, ser reconocido, ser adorado, ser glorificado. Como lo hemos visto también en nuestros discipulados, en Malaquías 2, ese es el mandamiento que recibe todo sacerdote, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Somos real sacerdocio, linaje santo, nación escogida, pueblo escogido, etcétera. Fuimos escogidos con ese propósito, dar a conocer su precioso nombre. Esa es la misión, ese es el propósito del Rey. A eso vino el Rey, a dar a conocer el nombre.
Vamos a comenzar a partir del versículo 33, Juan 18, y estaremos desarrollando a partir de aquí los versículos que corresponden a este sermón. Dice el versículo 33, entonces entró Pilato otra vez en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto también otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, pretorio, que significa el tribunal o la casa donde se ejerce la autoridad? Pero ese tribunal o esa casa tienen su razón de ser por la persona que reside ahí. Ese lugar no tendría importancia si no fuera por la persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, vemos aquí cómo se le pregunta, ¿verdad? Si le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Estamos hablando precisamente de que nuestro Señor Jesucristo es rey. Y por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú ese rey? ¿Eres tú ese enviado? ¿Eres tú el ungido? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo no es solamente el rey de los judíos. Por eso Jesús no le contesta. Dice Jesús en su silencio, es que yo no soy nada más el rey de los judíos. Yo soy el rey de reyes. Yo soy el rey de todos los reyes de todas las naciones. Eso es lo que contesta Jesús en su silencio, en su no contestación, déjenme decirlo así, a la pregunta que le formula Pilato. Vamos a ver qué nos dice en el contexto de esta pregunta, qué nos dice, por ejemplo, Mateo 2, del 1 al 12. Después que Jesús nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí, unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, y aquí hacemos una pausa, unos astrónomos del oriente, eran reyes, eran personas prominentes que venían del oriente y venían con un propósito específico. Ellos sabían quién era Jesús y venían a rendirle adoración. Entonces vamos entendiendo esa pregunta que hizo Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Nuestro Señor Jesucristo se queda callado. ¿Por qué? Porque de esa manera está aseverando, está manifestando que Él no solamente es rey de los judíos, sino es el rey de todos los reyes. ¿Vamos comprendiendo? Fíjense, unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos van a adorar a ese rey, a pesar de que no es rey de ellos, políticamente hablando, culturalmente hablando. Y observemos, dice, vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Vienen a darle esa adoración, no solamente como un rey político, sino rey espiritual. Por eso el rey de reyes. Pero al oír esto, el rey Herodes fue turbado. Un rey, dice, ¿cómo van a venir a adorar a un rey si yo soy el rey? Estamos comprendiendo. Y toda Jerusalén también se turbó. ¿Cómo? ¿Cómo vienen a adorar a un rey si nosotros no tenemos más rey que el César? Ellos decían, los judíos, ¿se acuerdan? Cuando pretenden crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Habiendo convocado a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había nacido el Cristo. Observen que el rey es el Cristo. Recordemos ese atributo que estábamos comentando hace ratito, Ben Elohim Meshiach. Ben, hijo de Elohim o hijo de el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el hijo de Dios, es el Mesías o es el Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Ellos le dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cómo lo va a apacentar? No solamente como ovejas, es decir, como pastor, lo va a apacentar como el rey, porque esa era la figura de un rey, apacentar a su grey, a sus ovejas, a su pueblo.
Entonces Herodes, llamado en secreto a los astrónomos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Betlehem, dijo: Id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente los precedía hasta que llegó y fue detenida sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un gozo muy grande, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿A qué iban estos reyes? ¿A qué iban estos astrónomos, estas personas sumamente inteligentes, estudiadas, muy sabias? ¿A qué iban? A postrarse para adorar a ese recién nacido que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esto también ya había sucedido anteriormente, cuando nos narra, por ejemplo, que están unos pastores y van también esos pastores a adorar, a ofrecerle incienso, oro y mirra, ¿se acuerdan? Entonces se oye una voz o voces celestiales que dicen: Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres que son conforme a su propósito. ¿Se acuerdan que en Hebreos habla precisamente de esa adoración? Da una orden nuestro Señor y dice a todos los ángeles: cuando nace el primogénito o cuando entra el primogénito en el mundo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y entonces, bueno, vemos que Jesucristo es Dios en los cielos, pero es Dios también en la tierra. Por eso es adorado en los cielos, pero también es adorado en la tierra. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, ¿por qué? Pues porque es rey. Incienso, ¿por qué? Porque es un verdadero hombre. Es rey en el cielo, es hombre en la tierra, o sea, es Dios en el cielo y en la tierra, pero también mirra, si se dan cuenta. Y entonces vemos aquí las dos naturalezas que tiene nuestro Señor Jesucristo, como rey, como Dios, como hombre. ¿Sale? Por eso se le ofrece también el incienso y la mirra. Pero advertidos en un sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces vemos la adoración, la postración que realizan estos sabios. Le están ofreciendo el oro como rey, el incienso como Dios, es en el cielo, en la tierra, y la mirra es un hombre, es un ser humano, pero no es un ser humano cualquiera, es un rey también aquí en la tierra, y por eso se le ofrecía esa mirra. Es una sustancia, un aceite con el que se unge precisamente a personas sumamente prominentes como los reyes. Entonces, bueno, vemos la adoración de estos sabios en ese sentido hacia la figura de nuestro Señor Jesucristo, hacia su persona como Dios en sus dos acepciones, como Dios de los cielos, Dios de la tierra, pero también como hombre en su naturaleza humana. Jesús, como Rey de Reyes, vemos que bendice a todas las naciones que creen en Él. ¿Cuál es la consecuencia de que Él sea el Rey de Reyes? La bendición, mis hermanos. Vamos a ver Gálatas 3:8, dice: y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, observen, Dios declara justos a los gentiles por fe, creer. Anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo o de qué manera iban a ser benditas todas las naciones en Abraham? Por la fe. Por eso Abraham, ¿se acuerdan? Es el padre de la fe. ¿Sale? ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a nuestro Señor Jesucristo presentándose como el Rey de Reyes. Vamos a continuar, vamos a avanzar al versículo 34 en Juan 18. Vemos a Jesús como Rey de Reyes, que nos revela su nombre y entonces nos está mostrando, nos está revelando quién es Él, además de ser el Rey de los judíos. No solamente estamos viendo que es el Rey de los judíos,
Vamos a ver quién es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice. Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo dijeron otros acerca de mí? O sea, hay otros que estaban diciendo que yo solamente soy rey de los judíos, pero lo estás diciendo porque tú lo crees, recuerden que eso es importante, o porque otros te lo dijeron. Y aquí, mis hermanos, también es una pregunta personal, es decir, ¿Jesús es rey para ti porque tú has tenido ese encuentro personal con él? ¿Jesús es Dios para ti porque tú lo conoces y lo reconoces así? ¿O simplemente porque te lo cuenta alguien más y pues tú en tu comodidad te conformas con lo que te cuentan y lo crees a tu conveniencia para no tener que dedicarle tiempo a Dios y entonces prefieres creer todo lo que te dicen acerca de Él en lugar de tener una relación íntima y personal con Él? Pregúntate eso. ¿Crees en Jesús como el Rey de Reyes porque tienes una relación personal con Él o crees por lo que te cuentan otras personas? Vamos a ver que nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, nos va a cuestionar esto. ¿Me conoces personalmente o me conoces por lo que te cuentan? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, y sucedió que al estar él orando a solas, los discípulos estaban con él y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Fíjense la pregunta, no les dice ustedes. Primero comienza, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros que se ha levantado algún antiguo profeta. Y entonces viene la pregunta crucial, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, ¿el Cristo de Dios? O sea, tú eres Dios, es lo que está diciendo Pedro. Pero él, encargándoles rigurosamente, les ordenó no hablar de esto a nadie. Les dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y a todos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz cada día y sígame, porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán muerte hasta que vean el reino de Dios. Observen esto, ¿qué nos está pidiendo Jesús? Creer en Él, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él, verlo como nuestro Dios y nuestro Señor, pero en una relación personal. Si tú quieres ir en pos de Él, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. No dice cada 8 días, o cada mes, o cada que te acuerdes, o cada que entres al culto. Todos los días es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate, mi amado hermano, mis amados hermanos y hermanas que están escuchando, pregúntate si crees en Jesús porque tienes una relación íntima con Él y Él te ha revelado quién es, o nada más descansas en lo que te cuentan los terceros. ¿Eres un testigo presencial de quién es Jesús o eres un testigo de oídas por lo que has escuchado? Vamos a continuar con la narración en Juan 18, vamos a los versículos 35 al 36, donde está el versículo central que estamos viendo en esta predicación. Dice la palabra, respondió Pilato, ¿acaso yo soy judío? Fíjate, ¿acaso yo soy judío? A lo mejor me dices, ¿por qué está preguntando si yo tengo una relación personal con Dios?
Me contestarías, ¿acaso yo soy cristiano? ¿Acaso yo creo en Cristo? Pues se supone que si estás escuchando es porque crees en Cristo. ¿Por qué te pregunto esto de si crees en Él por ti mismo o crees por terceras personas? No soy yo quien lo está preguntando, es Jesús. No soy yo en este momento quien te está diciendo que analices y te des cuenta, una introspección en relación a tu relación con Dios. Es Jesús quien lo está preguntando. Pilato se molestó y le dijo, Pues yo no soy judío, ¿yo qué tengo que saber de ti? Espero que no digas lo mismo, mi hermano. Espero que no le contestes, no a mí, sino al Señor Jesucristo. Pues, yo qué tengo que saber de ti si no soy judío o a lo mejor no soy cristiano. No sé qué le vayas a contestar. Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Pilato se centra en su papel de autoridad. ¿Se dan cuenta? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Cuando nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, está revelando quién es Él, mis hermanos, merece toda nuestra adoración, pero adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores de dientes para afuera, ¿te acuerdas? Porque dice la palabra, ustedes me adoran de dientes para afuera, me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Buscan nada más para ustedes. Buscan conocer el nombre para tener el poder y la autoridad de hacer declaraciones de tu sanidad, de tu economía, de tu prestigio, de tu trabajo, de tu familia, cosas para ti, para tu vientre, pero no me buscan para adorarme y glorificarme. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1, 18 al 32, porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Escuchen esto, hay muchos hombres que con injusticia retienen la verdad, injusticia, o sea, predican cosas que solamente deleitan a los que están escuchando. Predican cosas que la gente quiere oír. ¿Ya será el final del tiempo o no será el final del tiempo? Mis hermanos, Jesucristo dijo, eso a nosotros no nos importa. Ustedes vayan y prediquen la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que Él es Dios, pero no lo hacemos. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Mis hermanos, Dios ya manifestó quién es Él, Jesús ya manifestó quién es Él, pero andamos predicando cosas que no nos corresponden. Las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo se hace perceptible este poder, esta deidad de Jesús, mis hermanos? Dice, desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. No hay excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Glorificarlo como Dios. Ese es el mandamiento, Malaquías 2, darle gloria a su nombre. ¿Quién es Él? Ni le dieron gracias por lo que fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puros razonamientos de si va a pasar, si no va a pasar, si es el rapto, si no es el rapto, si se acaba el mundo, si no se acaba, si la religión de no sé qué dijo no sé cuánto, si el líder religioso de tal religión también dice no sé qué, y si trae un tatuaje, y si se vistió de no sé cuánto. Puras cosas que nos apartan del propósito de Dios, mis hermanos. Pero no quién es Él, para conocerlo, adorarlo y glorificarlo, alegando ser sabios. Escucha, alegando ser sabios,
Fueron hechos necios, te muestran tanta sabiduría, te enseñan un montón de cosas, pero no quién es Dios. Te enseñan palabras hebreas para decirte, mira, esta palabra tiene poder para esto, los números son simbólicos y tienes poder tú para esto. No, mi hermano, las palabras, todas las palabras que están en la Biblia, tienen un propósito, manifestar los atributos del nombre de Dios para que Él sea honrado y glorificado, no para que los uses. ¿Estás entendiendo? Alegando ser sabios, fueron hechos necios, cambiaron la gloria, fíjate, la gloria, el nombre, la divinidad, la honra que merece Él, cambiaron su gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, nosotros mismos, todo para nosotros, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y nos ponen un montón de imágenes que desvían nuestra atención de la adoración del único Dios verdadero. Muchos nos hablan de la familia de Jesús, Jesús, María y José, mis hermanos. Yo no tengo nada que decir contra esa familia, pero no te centres en esa familia. Céntrate en las enseñanzas de Jesús y a qué nos llevaba esa familia. José fue obediente, María fue obediente a los propósitos de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Manifestar el nombre. Por esto, dice, Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué hay en su corazón de estas personas? Puras cosas vanas, dice, a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Mi hermano, nos centramos en las cosas que hace Dios, pero no en quién es Dios, el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, o sea, mujeres con mujeres, lesbianismo. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida retribución de su extravío, homosexualidad. Estamos entendiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio a los ojos de Dios, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Eso es lo que hay en esos corazones que están apartados del propósito de Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mi hermano, yo no lo estoy diciendo y no estoy deseando mal a nadie. Está en la palabra. No solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Vamos a hacer bendiciones de personas que se aman y que pertenecen al mismo sexo. No podemos hacer eso. No, sí se puede. No, no podemos hacerlo, mis hermanos. Sin embargo, lo hacen contra la voluntad de Dios. Y no debemos hacerlo porque es una prohibición expresa de Dios.
pero muchos lo tratan de hacer y lo hacen, aún por encima de disposiciones no solamente espirituales, sino religiosas y políticas en algunos países. Nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes y cuando revela su nombre, testifica quién es. Vamos al verso 37. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Así que tú eres rey, porque le está diciendo, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato astutamente le dice, entonces tú eres rey. Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Fíjense, Jesús no le dijo, yo soy rey, nada más habló de su reino. Por eso le dice, tú estás reconociendo que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para que dé testimonio a la verdad. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Mis hermanos, a contrario sensu, todo el que no es de la verdad no oye la voz de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver qué testifica Jesús acerca de sí mismo. Vamos a Juan 8, 38 al 47. De nuevo, pues, les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es Jesús? La luz del mundo. Esa es la verdad. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús, mis hermanos, hace lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen las religiones, ni lo que dicen los líderes religiosos, y menos lo que dicen los líderes políticos que está en contra de la voluntad de Dios, y menos lo que dice el mundo. Le dijeron los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es veraz. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es veraz, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Fíjense lo que está contestando Jesús. Fíjense, mis hermanos, sé de dónde vine y a dónde voy. Acuérdense que de dónde no es un lugar. Él viene del Padre y regresa nuevamente a constituirse como Padre, a sentarse en el trono como Padre. Pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué? Pues porque no me conocen. No sabemos que Jesús es el Padre, muchos. Muchos siguen sin conocerlo, a pesar de que tienen 50 años sentándose en una banca, congregándose en una iglesia cristiana o no cristiana. ¿Qué declara Jesús también? Fíjense, yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre. ¿Qué es lo que declara Jesús? ¿Qué es lo que testifica Jesús? Dice lo que está en la presencia del Padre, porque Él es el Padre. Vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice, si realmente sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad que oí de parte de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios. Ahora ya no son hijos de Abraham, ahora ya son hijos de Dios. Y por eso lo querían matar a Jesús, porque decía que era hijo de Dios. Fíjense, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Dios. Observen la contestación de Jesús, mis hermanos. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no sois capaces de oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella, pero a mí
que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no oís vosotros, porque no sois de Dios. Estamos entendiendo, mis hermanos. Cuando no reconocemos quién es nuestro Señor Jesús, no somos de Dios. Sus ovejas, oímos su voz, creemos y obedecemos, pero las religiones nos han enseñado mil cosas y las creemos. Pero cuando tienes una relación personal con Jesús, conoces la verdad y la verdad te hace libre. Vamos al verso 38. A lo mejor ahorita te estás preguntando lo mismo que preguntó Pilato. Le dice Pilato, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo delito en él. Él está testificando que él es la verdad, mis hermanos. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato debió preguntarle, ¿quién es la verdad? Pero astutamente, simplemente se sacó un as de la manga. ¿Qué es la verdad? Filosóficamente hay que discutir eso. ¿Qué es la verdad? Y se salió. Vamos a ver qué declara Jesús, Juan 14, 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Y se dan cuenta? Creer en Jesús es creer en Dios es creer en Jesús. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros, no pierdan de vista que es un lugar. Cuando me vaya y os prepare lugar, lo vuelve a repetir, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuál es el lugar? Los tomaré a mí mismo. El lugar es Él, mis hermanos. Persona. Y sabéis el camino a donde voy. El lugar y el camino es el mismo. Observen. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Y vuelve a repetir lo que ya había dicho en una circunstancia diferente, y la verdad y la vida. El camino, el lugar, la verdad, la vida es Jesús, mis hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre, refiriéndose a una persona diferente, refiriéndose a Dios como diferente a Jesús. No dice eso. Dice nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él va al Padre, mis hermanos. Acuérdense, Él va al Padre. El lugar es el Padre, el lugar es Jesús, el lugar es a todos atraeré a mí mismo. No dice a todos voy a llevar al Padre. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Qué enseñanza tan profunda de Jesús. Pero Felipe le dice, igual que muchos que tal vez estén escuchando, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Cuáles son esas obras? Manifestar el nombre, manifestar quién es. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las mismas obras. ¿Cuál es el propósito de las obras de Jesús? Que creamos que Él es el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. ¿Cuáles son esas obras? Manifestar el nombre, mis hermanos. ¿Qué hacen los que creen en Él? Manifiestan el nombre, predican el nombre, comparten el nombre, magnifican, honran, glorifican el nombre. Mayores que estas hará porque yo voy al Padre.
cuando Él vive en nosotros. Quien hace la obra es Él, no nosotros. Todo lo que pidáis en mi nombre, el nombre, observen, eso haré. Eso haré. ¿Quién lo hace? Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que entendamos la manifestación. Glorificado es manifestado, mis hermanos. Glorificar no solamente es adorar, glorificado es mostrar su gloria, hacerse manifiesto, hacerse visible. Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo quien es el Padre se muestra en el Hijo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré, dice. Yo lo haré. ¿Por qué? ¿Porque es un usurpador? No, mis hermanos. Porque Él es el Padre. Como muchos anticristos y usurpadores que nos andan platicando y cuenteando, déjame decirlo así, engañando, que el arca de la alianza es una mujer. No, mi hermano, el arca de la alianza es Jesús. ¿Dónde dice la Biblia que el arca de la alianza es una mujer? Y la tapa del propiciatorio nos dicen también que es una intercesora. ¿Dónde dice la Biblia si el único mediador e intercesor es Jesús? ¿Estás entendiendo? Ahí está el anticristo, la usurpación de quién es Jesús. El Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, revela su nombre y nos muestra las profecías que hay acerca de su persona. ¿Para qué, mis hermanos? Pues para que le rindamos la adoración y la gloria que solamente su nombre merece. Vamos al verso 39. Ay, perdón. Verso 39, dice la palabra, pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. Otra vez Pilatos, ¿no? Un Pilato. Es una costumbre que le suelte a uno. Y fíjate su pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Acuérdense que la esposa de Pilato nos narra en otra parte, en los otros evangelios, en los sinópticos, nos narra que la esposa fue y le dijo, no te metas con este hombre porque he estado en sueños y he tenido revelación de que es justo. No te metas con él. Pilato le sacateaba, mis hermanos. Pilato tenía miedo, pero también tenía miedo para el pueblo porque iba a quedar mal con su rey. Entonces le importaba más su cuestión política que nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor hay déjame decirlo así, una justificación que no lo es, pues él no creía, ¿verdad? Y no era judío. No estaba obligado a, sin embargo, sabemos que sí estaba obligado como autoridad, pero no se quiso meter en problemas. Pero astutamente trata de hacer algo. ¿Quieres que suelte al rey de los judíos? ¿Se acuerdan que también estaba ahí Barrabás? Era un homicida, un revolucionario, un alborotador, causaba muchos problemas, muchos estragos, y dijo, pues les voy a poner y me van a decir, no, mejor suéltanos a Jesús, que no ha hecho nada, y a Barrabás no, porque nos ha causado muchos problemas. Ya sabemos qué es lo que sucedió. ¿Qué declara nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué declara la palabra acerca de Él ya desde el Antiguo Testamento, esta profecía? Vamos al Salmo 72, versos 1 al 14 y 17 al 19 específicamente. Fíjense, dice, oh Elohim, encomienda tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, encomienda tus juicios al Rey. Tu justicia al Hijo del Rey. El Rey y el Hijo del Rey, mis hermanos, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. Entonces los montes producirán paz para el pueblo mediante la justicia. Que defienda a la gente oprimida, que salve a los hijos del menesteroso, quebrante al opresor, que le teman mientras duren el sol y la luna de generación en generación, que descienda como la lluvia sobre la hierba cortada,
como los aguaceros que riegan abundantemente la tierra. Que en sus días florezcan los justos y la paz abunde hasta que no haya luna. Que domine de mar a mar. Ahí está el dominio, el principado, el reinado, la autoridad, fíjense, desde el gran río hasta los confines de la tierra. Que ante él se postren sus adversarios y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. ¿Te acuerdas que fueron muchos magos de Oriente o muchos sabios o astrónomos de Oriente? Que los reyes de Sabá y de Seba le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y todas las naciones le sirvan. Lo acabamos de ver ahorita, cómo fueron a postrarse delante de Jesús y le llevaron incienso, oro y mirra. ¿Por qué? Porque él librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien lo ayude. Tendrá misericordia del desvalido y del afligido y salvará las almas de los menesterosos. Es Jesús el Salvador, mis hermanos. O es Yahvé, quien es la salvación desde el Antiguo Testamento. Redimirá sus almas. Ahí está la redención, otro atributo de Jesús, de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Versos 17 al 19, que su nombre sea por siempre. ¿El nombre de quién? El nombre de ese rey, el nombre del hijo del rey. Es lo que dice el Salmo 2 también, mis hermanos, véanlo. Es lo mismo, exactamente. Que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol y que en él se bendigan los hombres. ¿En el nombre de quién? Del hijo del rey, que es el rey mismo, es Jesús. Que en él se bendigan. Fíjate, primero que su nombre sea propagado y luego que en él se bendigan los hombres. Es la oración sacerdotal, mis hermanos. Recuerdo que una vez puse en un video de YouTube, Jesús te bendiga y te guarde, y una persona, pues muy culta, me contestó, ¿cómo vas a poner Jesús si esa es la oración sacerdotal? Pues aquí el Salmo 72 dice eso, mi hermano. No lo puse porque se me ocurrió y soy bien ocurrente. Lo puse porque la palabra lo dice y no es blasfemia contra Yahvé porque Jesús es Yahvé. Que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Bendito sea Yahvé Elohim, el Elohim de Israel. Fíjate cómo dice indistintamente Elohim, el Elohim de Israel. Pero espérame, que no en los versículos 1, 2 estaba hablando de el rey, claro, Elohim, pero no, que no estaba hablando de el hijo del rey. Pues claro, porque es el mismo. Ben Elohim Meshach, ¿te acuerdas que te dije? El ungido, el portador del nombre. Fíjate, estos versos 18, 19, bendito sea Yahvé, Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas, que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado, pero está hablando del Hijo, observa, no es otro salmo diferente, es el mismo salmo. Bendito para siempre sea su nombre glorioso y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Es lo que dice el verso 19. Estamos entendiendo quién es Jesús. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿El hijo del rey? Ben, Elohim, Meshiach, es lo que está diciendo. Bueno, no lo estaba diciendo en hebreo Pilato, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo conforme a las profecías. ¿Se dan cuenta? Vamos al verso 40. Cuando nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, revela su nombre, muestra quién es, mis hermanos, pero lo muestra a quienes creen en su nombre. Para los demás, está velado. No porque yo te lo diga, está velado porque es decisión de él, mi hermano. Gritaron entonces otra vez diciendo, no a este sino a Barrabás. Barrabás era un bandido.
Estaban velados los ojos de los judíos en ese momento. No sabían quién era Jesús, porque no creían en él. Apocalipsis 9 del 11 al 21, que declara el Rey de Reyes. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo monta es fiel y verdadero. Con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce, sino él mismo. Nadie conoce ese nombre. Hay muchos que dicen, yo puedo pronunciar el nombre de Dios, mis hermanos, si es impronunciable, ¿cómo lo vas a pronunciar? Ya nada más con eso, haz un razonamiento lógico, a la lógica humana, y si es impronunciable, ¿cómo va a haber alguien que te diga que lo puede pronunciar? Me estoy explicando. Y te lo ponen y te dicen, se pronuncia así en un segundo. No, mis hermanos, ni en 10 segundos. Tardarías días en hacerlo, humanamente hablando. No es posible, no es posible, mis hermanos. Un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino él mismo. Él sí sabe quién es, mi hermano. Está vestido con una vestidura empapada en sangre. Es el Cordero. Su nombre es el Logos de Dios, Juan 1. El Logos. El Logos. Era Dios. Dios era el Logos. Es el mismo. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y los pastoreará con vara de hierro. Él es la vara de hierro. Su logo, su palabra, el logos, acuérdate, es todo el nombre de Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia completa. Remá, ¿te acuerdas que es otro de los atributos? Cada uno de los atributos del nombre de Dios, el logos es todo completo. Remá, cada uno de sus atributos que describen quién es Él. Él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregados para el gran festín de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos, carne de potentados, carne de caballos, de quienes los montas, carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. Ahí está el señorío de Jesús, mis hermanos, lo acabamos de ver en el Salmo, ¿te acuerdas? Está hablando de todo el juicio, toda la justicia, todo el poder. Está en el Hijo, que es Elohim mismo. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. La falsa arca de la alianza, mis hermanos, una mujer. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que va montado en el caballo. Y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. ¿Qué sale de la boca del que va montado en el caballo, mi hermano? Es la vara de hierro. Es el logos, la palabra, remá, sus atributos de su nombre, donde se le conoce y se le reconoce a él. Por eso, mi hermano, te digo, él muestra quién es a quienes creen en su nombre. Las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás entendiendo? Por revelación, porque creemos quién es Él. Si no lo crees, pues los ojos siguen velados, mi hermano. ¿Cuántos no pueden ver a Jesús como el Rey de Reyes? La respuesta es una, porque no creen en Él. Pero es que creen en Dios. ¿En cuál Dios?
Si Jesús es Dios, no creen en Él. No creen en Él como Dios. Bueno, sí, es que es Dios el hijito. No, Jesús no es el Junior, ya lo hemos visto en los atributos de qué significa Ben Elohim, el Hijo de Dios. Es ese rey. No solo de este Salmo 72, de muchos otros salmos, el Salmo 119, el Salmo 2, etcétera, mis hermanos. Te lo proyecto nuevamente, el Salmo 72, para que lo ores y te des cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo. Que toda la honra y toda la gloria sea para Él. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok, No, pues pues gloria a Dios por su palabra. amén, amén. Gloria a nuestro Señor Jesús, gloria a su nombre, su precioso nombre, gloria al Rey de Reyes, y que todos doblemos nuestra rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ante el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Yeshua, para honra y gloria de Él. Amén. Amén.